una fiesta grabada para siempre en las retinas y en el corazón. Una historia que empezó así. Antonio, un Alcorcón, hacerle a un Madrid. Vamos, una vergüenza. Una de esas historias que los más ancianos seguirán contando. Eliminó Toledo. El año pasado fue el Irún. Hombre, que lleva año el Alcorcón. Y este año el Alcorcón. Esa gran historia que resonará durante mucho tiempo en las calles de Alcorcón. Hay 11 chavales trabajadores, dando exhibición de fútbol. Raúl estaba avergonzado. Un hombre con honor. Estaba avergonzado. Ya que no es para televisarlo. Seguramente la fiesta continúa todavía allí en Alcorcón, pero tiene que terminar pronto porque mañana hay entrenamiento a las 10:30. En el otro lado, el del Real Madrid, pues un nuevo episodio nefasto en la Copa, como ha pasado muchas veces ya en los últimos 20 años. El Bernabéu se enfadó y mucho. Pañuelos, silbidos y un grito unánime contra los jugadores y el entrenador. La autoestima que había recuperado el equipo en los últimos 3 partidos está otra vez bajo mínimos. Son a veces cosas que pasan que sirven para hacer un guión de Steven Spielberg. Con Pellegrini como el perdido soldado Ryan, el solitario Indiana Jones, el ET a punto de irse a su casa, un cordero en Parque Jurásico o un bañista en Tiburón. Florentino de momento no aniquilará al chileno, aunque muchos directivos ya afilan sus colmillos después de la segunda parte del terremoto de Alcorcón, que empezó apelando al espíritu de Juanito y acabó con olés al rival. Sin tu vergüenza. Los jugadores somos los primeros que tenemos que entrenar en mea culpa. Sí, no tengo ninguna duda que los jugadores están conmigo. No le conviene ser tan categórico porque empiezan a aparecer grietas. Tenemos plena confianza en el entrenador. Se necesita un tiempo de adaptación, ¿no? A lo mejor está siendo demasiado largo. Lo dice un Raúl que llevaba 3 partidos en el banquillo. Guti lleva 4 en la grada y aunque su relación con Pellegrini es... increíble. Hoy Guti se ha reunido con Valdano y le ha prometido más entrega para que la relación sea mejor que... Increíble. Valdano también ha hablado antes con Pellegrini cómo le habrá explicado el cambio de Las o la apuesta por 2 mediocentros como Gago y Diarra o el embrollo de Sergio Ramos. Es una pena, la verdad, porque a todos los jugadores nos gusta jugar y que ahora supuestamente digan que no cuente la sanción, pues sería una pena, ¿no? Y tanto, pero parece que el Madrid monta un circo y le crecen los enanos. Ramos tendrá que cumplir ahora ante el Racing su partido de castigo por esta roja en el Calderón. Podría haberlo hecho frente al Alcorcón, pero el que debía saberlo... No tenía constancia de ello. No me llegó a mí la información. Pues parece que al Madrid sí. El comité de competición mandó una circular. El lunes, festivo en Madrid, permitía al defensa posponer su sanción y jugar frente al Alcorcón. Dimes, diretes. Esta mañana el afectado echaba balones fuera. Es un tema del club y del míster y nada, yo seguí entrenando después del partido de Atlético de Madrid y mi nombre no estaba en la lista. Al final cumple la sanción 2 veces. No lo sé, ¿no? Es una pregunta que yo no te puedo contestar, ¿no? Eso es un tema del técnico, del club. Un culebrón que se suma a la eliminación, al mal juego y al desconcierto generalizado. Pues en nuestra página web rtv.es hemos querido recoger las opiniones de todos ustedes sobre quién es el principal responsable de la crisis del Real Madrid. Y mucha atención a los datos porque, teniendo el valor como tienen de cualquier encuesta aleatoria, dicen que el que menos culpa tiene, según los aficionados que han votado, es Manuel Pellegrini. Solo el 8% aproximadamente considera que es el principal responsable. La mayoría cree que es una responsabilidad compartida de todos. En segundo lugar, los más responsables son los jugadores, por encima de la junta directiva. En estos momentos muchos aficionados se preguntarán qué piensa Alfredo Di Stéfano, el presidente de honor de la situación del Madrid. Con la esperanza de recoger sus palabras siempre directas y sinceras, hemos estado esta tarde en la entrega del segundo premio Alfredo Di Stéfano de fútbol que concede el diario Marca. Por cierto, ha ganado Leo Messi. Pero nos hemos quedado con las ganas porque don Alfredo no habló. Así que el Real Madrid eliminado a las primeras de cambio de la Copa del Rey. Es un proyecto en construcción, dicen el club, llevan poco tiempo juntos el entrenador y el equipo, pero desde luego no es la mejor manera de llegar al invierno. No olvidemos que ha sido la inversión más importante que se recuerda en el fútbol europeo. El triplete del Barça levantó muchas ampollas en la Casa Blanca. Florentino Pérez fue elegido de nuevo presidente y en su segundo mandato encontró el antídoto perfecto contra el barcelonismo.
Contraatacó a base de talonario, 300 millones de euros, una nueva era de galácticos, 8 fichajes con figuras de altura como Kaká y Cristiano Ronaldo. El madridismo recobraba la ilusión, pero en 3 meses el primer trofeo que queda también en la foto ya se ha ido al garete. El portugués lleva mes y medio lesionado y su equipo solo ha ganado 3 de 9 partidos. La Copa es un título maldito que se le resiste al Madrid desde el año 93. En el 2000, a partido único, fue eliminado por el Toledo, un segunda B. Hitos también en 2006, con Zidane, Beckham y Ronaldo, no se pudo superar al Zaragoza en semifinales. Y el año pasado, máscaras largas. Los madridistas con Schuster tampoco pasaron de los 16avos contra otro segunda B, el Real Unión de Irún, a pesar de los 3 goles de Raúl. Nos llega una noticia de última hora relacionada con el Real Madrid, más concretamente con un expresidente del club. La policía ha detenido en su domicilio de Madrid a Lorenzo Sanz. En estos momentos, el que fuera máximo responsable del club entre los años 1995 y 2000, está declarando ante la Brigada de Patrimonio por sacar obras de arte al extranjero sin el permiso correspondiente. Bueno, me indican ahora mismo que acaba de ser puesto en libertad con cargos. La operación sigue abierta. El Real Madrid necesitaba 5 goles y solo marcó 1. El Barcelona no necesitaba ninguno y consiguió 5 en apenas media hora ante la Cultural Leonesa. Pero casi se hablaba más allí de lo del Madrid que de lo que pasó en el partido. El Camp Nou no se olvidó de felicitar al Alcorcón por su pase a octavos de final de la Copa del Rey, ni tampoco de homenajear al recientemente fallecido Robert Enke. Con los 2 goles conseguidos en el partido de ida, el de anoche debía ser un trámite para el joven Barça que alineó Guardiola, pero la Cultural Leonesa resistió 51 minutos, los que tardó en despertar la cantera azulgrana. Boyan marcó 2 goles en 3 minutos, 2 tantos para renovar la confianza en su olfato goleador, algo que en cada partido sigue afinando Pedro, que ya lleva 9 goles esta temporada. El espectáculo final lo puso Messi, aprovechando los pocos minutos que le dio Guardiola, sin despreciar el 5-0 que marcó de cabeza Xavi. No hubo relajación y el Barça puede seguir soñando con el triplete. A nosotros, al Barcelona también le puede pasar, nos puede pasar. Es que la gente habla del triplete como si fuéramos a hacer una barbacoa en casa.